Hola, bienvenidos a esta segunda clase de nuestro curso Aprende a Meditar. Vamos a comenzar de inmediato. En esta oportunidad vamos a explicar el origen de la meditación, su evolución y cómo la filosofía india plantea esta meditación para que podamos trabajar en ella. Comencemos. Comencemos con el origen de la meditación. El origen es bastante incierto, no se tiene ninguna fecha, no se tiene un lugar en específico. Sin embargo, se ha encontrado evidencia en India de los primeros rastros de meditación a través de piedras talladas. Esto hace aproximadamente 5.000 años atrás. Por lo tanto, se puede deducir que se practicaba ya en ese entonces algún tipo de meditación. Esto, si bien está dentro de la filosofía india, dentro de los textos indios más antiguos, debemos mencionar de que al día de hoy el lugar donde se encontraron pertenece a Pakistán. Podemos mencionar también de que la escritura más antigua relacionada con meditación también está en India, en los Vedas. Cada una de estas escrituras son muy antiguas, tallados en madera, como unas tablillas. Por lo tanto, de ahí podemos sacar la primera información relacionada con meditación. Si nos vamos a una cronología, como para poder indicar la evolución finalmente de esta meditación, tendríamos que comenzar primero en este pueblo antiguo indio que se denomina el pueblo de los Jarapa. Se le denomina tanto al pueblo Jarapa como al lugar, la ubicación donde ellos estaban. Ahí encontramos simplemente sellos en piedra. Esto aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, es decir, hace más de 5.000 años atrás. Luego de ello ya podemos tener algo de claridad, ya que en el preclásico, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, se escriben los primeros textos relacionados con el hinduismo y al mismo tiempo con la meditación. Dentro de estos textos están en sánscrito, habla sobre la filosofía, habla sobre la expansión de toda esta filosofía, en la cual se puede llegar a muchos lugares y comienza también este trabajo interior, tanto individual como también a través de las deidades. Ya vamos a explicar un poquitito de qué es lo que trata esta práctica hinduista. Luego nos encontramos en el año 600 antes de Cristo, donde hay una expansión ya no cercano a la zona, sino ya una expansión donde se va incluso a China y Japón. Por lo tanto, la meditación ya logra una importancia fundamental dentro de la práctica espiritual de diferentes culturas. En el año 400 antes de Cristo, ya con el nacimiento de Buda, con el nacimiento de Siddhartha, también hay una expansión mayor. Podemos mencionar dentro del budismo que el budismo, si bien se le denomina como una rama del hinduismo, se independiza como filosofía, pero al mismo tiempo toma estas mismas bases, toma las mismas bases hinduistas. Ahora, una de las importancias que tiene el budismo dentro de la meditación es que el budismo logra complementar la filosofía hinduista y al mismo tiempo logra sacar esta meditación de Oriente como para que se pueda masificar por muchos países y de esta forma lo toma, incluso como podemos ver acá en el siglo III, lo toma el cristianismo. Entonces hay muchas culturas, muchas filosofías. La meditación nosotros podríamos mencionar de que está en prácticamente todas las filosofías y culturas de una u otra forma. Sin embargo, dentro de esta expansión podemos observar cómo hay un conducto en el cual esta meditación hinduista finalmente termina abarcando la gran mayoría de estas religiones. Obviamente de que no podemos asegurar de que en el hinduismo encontremos la base original, la piedra angular de todo lo que es la meditación, ya que podemos también mencionar de que en Occidente muchos pueblos originarios también trabajan con esta meditación. Quizás es una esencia del ser humano, quizás es una condición natural que nosotros tenemos, el hecho de poder conectarnos con nuestro interior o con nosotros mismos. Bueno, en el año 7
ya después de Cristo, nos encontramos con la expansión de la meditación hacia el Tíbet. ¿Por qué es importante? En el Tíbet se logra mezclar con su religión original, que es el Bon tibetano. El Bon tibetano es una religión bastante espiritista, es una religión que trabaja mucho con la parte más espiritual y con seres también dentro de esta parte espiritual. Por lo tanto, la meditación en ese entonces se vuelve bastante popular, también se vuelve muy atractiva hacia muchas personas y obviamente de que dentro de este budismo encontramos una expansión muy, muy grande. La gran mayoría de los budismos que nosotros encontramos en expansión en el mundo, la gran mayoría son tibetanos. Y ahí podríamos mencionar que el Dalai Lama es el líder de esta sección budista tibetana. Por lo tanto, eso le da un plus mayor. Luego de eso nos encontramos en el siglo XVIII, en la Edad Media, donde aquí ya podemos encontrar de que se expande a Occidente. Aquí podríamos ver cómo tanto por la parte tibetana como por la parte cristiana, como la parte de información, comienza a llegar a todos los rincones del mundo esta meditación. Y asimismo, luego de eso comienza también la ramificación, donde en base a su origen, en base al tipo de práctica, van saliendo variaciones dentro de estas mismas técnicas o técnicas nuevas basados también en lo mismo. Hoy en día podemos decir de que hay muchísimas técnicas meditativas, pero todas estas técnicas meditativas tienen una base y es una base justamente en esta cronología. Si bien podemos encontrar bases tibetanas, bases budistas, bases hinduistas, bases védicas, cada una de ellas entrega como el sustento a la meditación y luego simplemente se va cambiando la forma de ella. Continuamos. Como ya sabemos de que en India nos encontramos con esta primera filosofía, deberíamos indagar un poquitito en qué es lo que habla la filosofía dravídica. La filosofía dravídica es la filosofía de estos pueblos originarios indios, de este pueblo Harappa. Entonces, nos ubicamos aproximadamente 5.000 años atrás en el Valle del Indo, que está hoy en día en Pakistán, pero habíamos dicho que es parte de la filosofía india en el cual había un pueblo matriarcal, era un pueblo en el cual tenía una filosofía muy, muy rica, sin embargo, no tenían ni siquiera un lenguaje claro, no tenían escritura, no habían textos en ese entonces. Sin embargo, esta filosofía tan rica hablaba de que existía en el universo un componente material y un componente espiritual. Entonces, si es que en todo el universo estaban esas dos, cuando nosotros encarnábamos, cuando nosotros vivimos en la materia, vivimos en todo esto, estamos en el componente material. Entonces, ¿qué es lo que se decía? Ellos decían de que si nosotros lográbamos un control de esta materia, finalmente nosotros podríamos lograr también el acceso hacia el espíritu. Entonces, el trabajo que se tenía religiosamente, por un lado, por otro lado, más interiormente, era crear un control sobre la materia. Y esta es la base que nosotros podemos encontrar de la filosofía india. En la filosofía india siempre, bueno, van naciendo dos escuelas que las vamos a mencionar a continuación, pero siempre está el hecho de la conexión espiritual, conectarnos con el espíritu y darnos cuenta de qué es lo que es este espíritu, buscar como esta unión. De esto salen varias ramificaciones o filosofías. Podríamos hablar el jainismo, que sigue hasta el día de hoy, o el mismo Samkhya, que también es parte de una de las ramas del hinduismo, que es la que vamos a analizar ahora, porque nos interesa mucho esta parte. Entonces, el Samkhya, que como habíamos dicho, es una rama o una filosofía dentro de la filosofía dravídica, que es de la de los pueblos originarios de India. Ellos decían de que había un principio espiritual que se llama Purusha y había un principio material que se llama Prakriti. Como habíamos dicho anteriormente, teníamos que controlar el principio material que es Prakriti para poder conectarnos con este principio espiritual que es Purusha. Pero, ¿cómo se hacía? ¿Cómo yo puedo conectar o cómo yo puedo controlar este aspecto material? Para eso, el Samkhya dice de que la materia posee estados, que son como los modos en los cuales la materia se puede manifestar.
Cuando nosotros hablamos de modos o estados de materia, no estamos hablando de los estados naturales de la materia, sino la forma en la cual se puede manifestar la materia. ¿Mm? Entonces, aquí es donde mencionamos los tres gunas. Los tres gunas son estas formas en las cuales se podría manifestar la materia, que vendría siendo tamas, rayas y sattva. Y aquí tenemos una enseñanza bastante importante para nosotros. Entonces, los tres gunas del Samkhya, el primero vendría siendo tamas, que es el aspecto tamásico. El aspecto tamásico es el aspecto de la inercia, de lo que tiende al no movimiento en forma de abandono, dejadez o inconsciencia. Entonces, todo lo que nosotros asociemos con lo que vendría siendo el aspecto de quietud, como el tamas, el aspecto de no movimiento, el aspecto de inconsciencia, de no darse cuenta, nosotros lo asociamos justamente a este tipo de energía que se manifiesta dentro de la materia. Pero también tenemos un aspecto que es rayas. La J en sánscrito se pronuncia como Y, por lo tanto, en este caso es rayas. El aspecto rayásico. El aspecto rayásico es el aspecto de movimiento, de esfuerzo, de lucha y de conquista. Cuando nos esforzamos en algo, obviamente de que también nosotros nos conectamos con este tipo de energía. Y finalmente tenemos el aspecto sattva, que es el aspecto sádvico, que es el aspecto de la conciencia, de la luminosidad, de la sabiduría. Entonces, sabiendo de que tenemos estos tres aspectos de la materia, ¿cómo lo asociamos en realidad a nosotros, a nuestra vida, a la materia en sí? Si bien hay teorías en las cuales dicen de que cada uno de estos aspectos incluso tienen relación con la materia tangible, tal cual es, como por ejemplo las cosas que son muy duras y muy rectas, estamos hablando de que son objetos tamásicos. Objetos rayásicos son objetos ya más blanditos, con movimiento, con curvas. Y finalmente los aspectos sádvicos vendrían siendo como la materia a lo mejor mucho más moldeable. ¿M? Entonces, finalmente nos encontramos que podríamos asociar estos tres aspectos a toda la materia y a todas las cosas. Pero lo que nos interesa es darnos cuenta de que nosotros vivimos dentro de la materia en estos tres aspectos. Por ejemplo, nosotros al dormir en la noche estamos en un aspecto tamásico. Al despertar, darnos una ducha en la mañana, estamos en un aspecto rayásico, listos para comenzar un día. Y el aspecto sádvico podríamos decir que es la sabiduría que nosotros vamos adquiriendo por la experiencia del día a día. Entonces, utilizamos constantemente estos tres. Sin embargo, según esta filosofía, dice de que el control de estos tres gunas o el control de la materia se basa en el equilibrio en estos tres. Muchas veces nosotros nos quedamos en uno de estos temas, muchas veces nosotros nos enfocamos y nos apegamos muchísimo a uno de ellos y dejamos de lado los otros dos. ¿Mm? Ahora, nosotros, por ejemplo, dentro del aspecto espiritual siempre conversamos con los cursos de estos temas. Porque, por ejemplo, aquí hay un conducto regular, que es como para poder utilizar cada uno de ellos. Si yo estoy en un aspecto tamásico, este aspecto tamásico, la forma de salir de él es a través del aspecto rayásico. Y si yo estoy muy apegado al aspecto rayásico, la forma de salir de este aspecto rayásico es el aspecto sátvico. Y esa es una regla que normalmente se debe cumplir. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona con depresión porque falleció una persona muy cercana a ella, eh, nosotros no podemos ir con un aspecto sádvico a tratar de hacer sentir mejor a la persona. Por ejemplo, yo no puedo llegar al funeral y decirle a la persona sobre la inmortalidad del alma, por ejemplo, que eso podría ser un aspecto sádvico, porque la persona está muy dolida, está en un aspecto tamásico, está en un aspecto de inconsciencia y de dejadez. ¿Qué es lo que yo podría hacer en ese momento? Yo lo que tendría que hacer es comenzar a trabajar un aspecto rayásico, y que es, por ejemplo, oye, te invito a que salgamos, vamos a caminar, vamos a subir un cerrito, vamos a hacer algún tipo de práctica, hagamos algo, vamos a jugar, vamos a hacer algún tipo de actividad.
cualquier actividad sería rayásica. Por lo tanto, la persona podría salir de este estado tamásico sin ningún problema y finalmente conectarse con este estado rayásico. Y una vez que esté en el estado rayásico, ya podríamos nosotros hacerlo cambiar a un estado sálvico. Ahora, ¿por qué hablamos de un equilibrio si nosotros podríamos mencionar de que es como, mm, podríamos decir en ascenso estos tres aspectos? Es decir, el tamásico sería como el más básico, el más bajo, luego el rayásico un poquitito más alto y el sátvico sería como el mejor, el ideal. Sin embargo, nosotros estamos en una experiencia terrenal, por lo tanto nosotros necesitamos del aspecto tamásico la tranquilidad, necesitamos del aspecto tamásico la quietud, necesitamos del aspecto tamásico el darnos un tiempo para nosotros. Del aspecto rayásico necesitamos también el hecho de movernos, el hecho de crear a lo mejor la intención, la lucha, buscar esa conquista. En base a todo eso, nosotros podríamos mencionar de que el aspecto rayásico nos puede buscar ese equilibrio. Y el sátvico es comprender, el sátvico es conciencia, es darnos cuenta, es el estudio, a lo mejor es el observarnos a nosotros mismos y ir aprendiendo de ello. Por lo tanto, necesitamos en meditación estos tres aspectos. Tenemos que hacer un equilibrio en los tres aspectos. El aspecto tamásico nos va a dejar la quietud en la meditación. El aspecto rayásico nos va a dar la constancia en la meditación. Y el aspecto sádvico nos va a dar el aprendizaje de este trabajo meditativo. Por lo tanto, necesitamos mantener un equilibrio. Ahora, también otro aspecto es que, como dijimos anteriormente, estos tres gunas son solo aspectos materiales. Por lo tanto, tenemos que trabajar con estos aspectos materiales para poder finalmente lograr el aspecto espiritual. Muchas personas tienden a confundir el aspecto sattva, que es este aspecto de conciencia o de luminosidad, con aspectos espirituales, pero no son aspectos espirituales, son aspectos terrenales. Es más, en India normalmente se cuenta una historia relacionada con esto como para que se comprenda mejor. La historia es que habían tres ladrones que estaban en un bosque. Al momento de estar en el bosque, los tres ladrones dicen, oye, asaltemos a una persona que pase por acá. Al momento de ver una persona que se acerca, el uno que se llamaba Tamas, el otro se llama Raya y el otro se llama Sattva, obviamente. El aspecto tamásico dice en ese momento, oye, abalancémonos sobre esta persona, lo matamos y le quitamos todo lo que tiene. Ese es el aspecto de inconsciencia, el aspecto de no pensar obviamente mucho en nada, sino simplemente hacerlo, quietud y finalmente lograr el beneficio. Pero resulta de que Rayas dice, pero ¿para qué lo vamos a matar si lo que nosotros es que queremos robarle? No, no, no tenemos por qué matarlo, no podemos llegar a eso. Entonces él decía, lo vamos a hacer a la fuerza, como Ryan lo sabe hacer. Por lo tanto, él dice, lo que vamos a hacer es, lo vamos a tomar por la fuerza, lo vamos a amarrar y le vamos a robar todo lo que tiene. Y finalmente estuvieron de acuerdo estos tres ladrones y fueron, se abalanzaron sobre esta persona, le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron amarrado a un árbol. Y se estaban yendo del bosque. Al momento de irse del bosque, Sattva, el tercer aspecto, se da cuenta de que ya le habían robado todo. Se da cuenta de que si lo dejaban amarrado al árbol, ya finalmente esta persona no se iba a poder liberar y se iba a quedar ahí. Por lo tanto, Sattva se devolvió, lo desató y le indicó el camino hacia su casa. Y luego se reincorporó a los otros ladrones. Esta historia muestra cómo las tres formas de estos tres gunas, los tres aspectos, cómo funcionan. El aspecto tamásico es el aspecto más inconsciente. El aspecto rayásico es el aspecto más de movimiento, de lucha por la fuerza. Y el aspecto sátvico es un aspecto más de conciencia. Sin embargo, los tres son los mismos ladrones. Las tres personas que fueron a asaltar se repartieron el botín, se repartieron lo que lograron robar de esta persona en tres partes iguales. ¿Mm? Y eso es lo que quiere decir, los tres aspectos son materia. No porque el aspecto sálvico sea a lo mejor el que nosotros mental o socialmente encontremos mejor, va a ser un aspecto espiritual.
es un aspecto de conciencia terrenal. Pero es un aspecto de conciencia, podríamos decir de que es el aspecto que nos hace tomar buenas decisiones, es el aspecto que finalmente nos da la capacidad de ser empático en este mundo, pero hablamos de exclusivamente de este mundo. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, necesitamos este equilibrio, necesitamos poder eh, mantenernos en el día a día con estos tres. La práctica de yoga, por ejemplo, también es una práctica que trabaja con estos tres gunas. Trabaja con el aspecto de quietud, manteniendo postura, de rayas, con el esfuerzo para poder realizar postura y sattva, que vendría siendo el darse cuenta qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, tanto la meditación como yoga, como todas las técnicas, podríamos llamar más espirituales, necesitan de un equilibrio en estos tres aspectos. Eso es una forma muy, muy importante de poder trabajar. Ahora, ya mencionamos yoga. Cuando nosotros mencionamos yoga, uno normalmente lo asume como una práctica física, como una práctica simplemente de movimiento, en el cual yo voy a estar en un lugar haciendo posturas, movimientos. Normalmente en Occidente se asocia como una práctica muy, muy física. Sin embargo, la práctica de Hatha Yoga, que es justamente la práctica física, es una práctica contemporánea. Podríamos mencionar de que esta práctica nace como física normal, podríamos hablar de que nace por ahí por el siglo XV. Hay muchos que dicen que nace por ahí por el siglo XIII, otros que nacen por ahí por el XVIII, por ahí va. Nosotros hacemos una media, decimos por ahí por el XV. Eh, entonces, lleva aproximadamente 500 años. Sin embargo, nosotros habíamos visto de que la práctica de meditación en sí, ¿m? lleva 5000 años. Estamos hablando de un aspecto súper importante porque la práctica antigua de yoga era la práctica de meditación, pero la práctica que nosotros conocemos hoy en día de yoga es una práctica de hatha yoga. Es una práctica meditativa, pero a través de movimiento, conciencia corporal, mantención de posturas. Entonces tenemos muchas características dentro de una práctica de Hatha Yoga. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la práctica de yoga original, la más antigua, la práctica de yoga que habíamos hablado, de de este pueblo Jarapa, era una práctica meditativa, solamente de meditación, de aspectos de conciencia, de conocimiento. Así que vamos a hacer un poquitito un análisis relacionado con eso. Ya vimos como la base original, qué es lo que nosotros buscamos en la meditación. Buscamos conectarnos con un aspecto espiritual a través del control de nuestros aspectos terrenales. Hablemos un poquitito sobre el hinduismo, como para que nos quede un poco más clara la idea. El hinduismo, originalmente, este hinduismo se llama Sanatana Dharma, y se llama Sanatana Dharma porque eso significa religión eterna. ¿Y por qué ellos se colocaron religión eterna? Porque es una religión que no tiene un inicio. No es de que nadie la haya iniciado, sino que es tan antigua, ellos mismos plantean de que es la religión más antigua del mundo, es tan antigua que no hay un fundador, no hay una persona, no existe una persona que haya dicho, no, este va a ser el hinduismo. No, esto es como si siempre hubiera existido en India, porque los textos antiguos, cuando comenzaron a escribirse, ya existía esto. Entonces, estamos hablando, como vimos en la cronología, estamos hablando de que empezaron a escribir sobre la meditación o sobre yoga cuando ya se llevaba practicando por muchos, muchos años. Entonces no se tiene un inicio, no se tiene una base. Hoy en día podemos decir de que es la religión principal en India, sin embargo, es una religión que se mueve por todo el mundo y en India cada vez también va modificándose la cantidad de hinduistas en relación a otras religiones. Y es lo que ocurre en realidad con todas las religiones. Ahora, uno normalmente asocia el hinduismo como una religión politeísta. Sin embargo, el hinduismo tiene una base filosófica que es muy entretenida, porque ellos no son politeístas, porque ellos creen en un Dios creador.
¿Cuál es la visión que nosotros tenemos sobre ello? Nosotros tenemos la visión de que ellos tienen muchos dioses, pero resulta de que todos esos dioses que nosotros vemos son creación de un Dios único. Por lo tanto, si nos vamos a esa base, tendríamos que decir que es monoteísta. Sin embargo, también encontramos muchos dioses donde todos adoran a todos estos dioses, y todos estos dioses son creaciones del Dios original. También podemos encontrar la contradicción del nombre de este Dios. El por qué. Vamos a explicar rápidamente como para que nos quede claro. Se dice de que del universo completo nace un Dios. Y de este Dios, que es todopoderoso, que tiene todas las cualidades de Dios, este Dios dice, voy a crear el universo. ¿Mm? En este universo original no había absolutamente nada. Entonces él dice, voy a crear los planetas, la vida, voy a crear todo el universo. Pero no lo voy a crear yo solo, porque sería a lo mejor mucho trabajo. Como yo soy todopoderoso, me voy a dividir en tres dioses exactamente iguales. Y estos tres dioses es Brahma, Vishnu y Shiva. Estos tres dioses son los creadores, mantenedores y destructores, que crean un ciclo. Y este ciclo es el ciclo de la vida, el ciclo del nacer, vivir y morir, el ciclo de la materia, de crearse, de mantenerse y de transformarse. Entonces, cada una de estos ciclos, de estas características, son basadas en estos tres dioses, pero los tres son uno. Es un solo Dios, que simplemente se dividió en tres. Y aquí es donde vienen estas ramas del hinduismo, porque para muchas personas, Brahma, por ejemplo, es el dios original, a pesar de que por distintas características dentro de la escritura antigua no se da esta alternativa. Pero para muchos, por ejemplo, Vishnu es el dios original y él se dividió en tres. Para otros, Shiva es el dios original y él se dividió en tres. Para otros, Krishna es el dios original y él se dividió en tres. Entonces, finalmente entramos en una discusión de nombre. ¿Cuál es el nombre de esta deidad original? Em, yo creo que es una discusión que no tiene mucho fundamento. Sin embargo, ahí es donde se van dando esta ramificación dentro del hinduismo. Ahí nosotros nos damos cuenta cómo se ramifica muchísimo todo esto. Em, Entonces, viendo todo esto, nos encontramos con que la filosofía, si bien es una, pero la parte religiosa dentro de la adoración hacia la deidad va variando. ¿Por qué? Porque resulta de que los dioses que son creados por este dios original, y al mismo tiempo ellos mismos al momento de dividirse, se crean a través de una imagen. ¿Mm? Y esta imagen es la imagen del ser humano. Hay muchas frases del cristianismo, incluso tomadas dentro del hinduismo, como por ejemplo, la creación a imagen y semejanza del hombre. Si nosotros somos creados a la imagen y semejanza, significa de que Dios posee un cuerpo físico, significa de que Dios posee una mente y significa de que Dios también tiene la cualidad de equivocarse. Y así es como lo ven en India. En India ven a los dioses no como seres perfectos, sino lo ven como seres iguales a nosotros, pero con poderes, a los cuales ellos le llaman siddhis. Entonces ellos tienen poderes de crear, tienen poderes de conocer cosas, tienen poderes de muchos poderes, pero eso no les influye dentro de sus aspectos divinos. Porque resulta de que ellos tienen un cuerpo, ellos nacen, crecen y también se van a morir en algún momento. También debemos mencionar de que su data de vida es muy larga, son muy longevos, son miles y miles de años los que ellos podrían vivir. Por lo tanto, tienen una vida exactamente igual que nosotros. Pero dentro del hinduismo, esta vida la realizan en otros planetas. Entonces ellos viven en otros planetas. En el fondo, cuando nosotros observamos todas estas teorías antiguas de India, nos damos cuenta de que estos seres que son dioses eran como extraterrestres que vinieron a visitarlos y ellos simplemente los asumieron como dioses,
Puede ser una teoría, ya que ellos mismos dicen de que estos dioses vienen de distintos planetas, dependiendo del planeta del que vengan, también es su longevidad. Hay dioses que viven más y que viven menos, pero ellos también tienen un cuerpo físico, por lo tanto también se equivocan y tienen personalidad. Como tienen personalidad, les gustan algunas cosas y algunas cosas no. Entonces, cuando hay una devoción hacia uno de estos dioses, tenemos que estudiar bien a este dios para saber qué es lo que le gusta, porque puede que hayan cosas que no le gusten. Entonces, cada dios tiene como colores preferidos, flores preferidas, aromas preferidos como para prender incienso, velas de algún tipo de color, por ejemplo, y formas en las cuales nosotros tendríamos que crear esta devoción. Entonces, eh, ahí es donde nosotros encontramos una gran diferencia a lo que podría ser nuestra propia cultura. ¿M? Es una gran diferencia, sin embargo. La filosofía base de todo esto es justamente la que conversamos anteriormente, lograr llegar a nuestro espíritu a través de un control de la materia. ¿Y para qué estarían los dioses allí? Para justamente ayudarnos. Nosotros hacemos, por ejemplo, mucha devoción hacia los dioses para que los dioses nos puedan ayudar en este camino, para que nos puedan abrir los ojos, para que nos puedan beneficiar, para que nos puedan dar sus bendiciones. Entonces, de esa forma nosotros logramos tener un camino mucho más pleno dentro de esta conciencia. Entonces, tenemos nosotros que evolucionar terrenalmente para poder conectarnos con este espíritu. Y eso lo hacemos a través de la devoción hacia los dioses. ¿M? Por lo tanto, esa es como más o menos la base del hinduismo. ¿Cómo asociamos esto a la meditación? Obviamente que para poder conectarnos a los dioses nosotros tendríamos que meditar. Y hay una meditación ante ello. Ya la próxima clase es clase de concentración. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo la concentración se da justamente en este aspecto de mantener la atención hacia algo. Mantenemos la atención hacia una deidad y esa deidad nos va a ayudar a poder sostener esa concentración, esa atención, para finalmente conseguir este estado, esta forma interior, espiritual. De eso se trata. Entonces, la base meditativa dentro del hinduismo es, podríamos llamarle de dos formas. Una que vendría siendo la dualista y la otra que es la no dualista. Cuando hablamos nosotros de la no dualista, para partir desde ahí, estamos hablando de que esta trabaja directamente con la parte espiritual. Por ejemplo, la filosofía no dualista dentro de India dice, ¿por qué yo me tengo que enfocar en la materia si tengo que llegar al espíritu? Mejor me enfoco en primera instancia en el espíritu. Si me enfoco en el espíritu, la materia no tiene ninguna importancia, porque donde yo tengo que llegar es al espíritu. No tengo que llegar a un aspecto terrenal. Y para eso se trabaja muchísimo la meditación, porque a través de la meditación nosotros podemos crear este contacto espiritual. A través de la meditación nosotros podemos finalmente conectar con nuestro interior, conectarnos con lo que nosotros somos. Entonces, se trabaja la no dualista muchísimo la meditación, pero no interesa mucho la parte corporal. Ahora, también encontramos las escuelas dualistas. Las escuelas dualistas son como las más antiguas en realidad, en el cual ellos dicen que, como habíamos mencionado anteriormente, debemos trabajar. La escuela Samkhya, que era la que habíamos analizado anteriormente, es dualista. Entonces nos dice, tenemos que trabajar la parte física. Y esta parte física de materia nos va a dar el- la facilidad de poder conectar con el ser o con el espíritu. Para eso se puede hacer a través de yoga. Tenemos alimentación, hábitos saludables, el hecho de un trabajo de conocer nuestra mente. Y de esta forma evitamos las trabas. En India originalmente podríamos nosotros imaginarnos cómo fue un trabajo de esta forma en su origen. El hecho de decirle a una persona, y que lo podríamos experimentar ahora, decirle a una persona, oye, siéntate y observa tu espiritualidad interior y mantén tu atención y tu concentración en esa espiritualidad interior. Imagino que las primeras veces era imposible lograr algo así,
¿Cómo yo voy a lograr el hecho de conectarme con mi interior, con mi espiritualidad, si mi mente está llena de trabas, si mi mente está llena de pensamientos, de proyecciones? ¿Qué es lo que voy a hacer en un ratito más? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? ¿Qué es lo que hice ayer? ¿Qué es lo que hice el mes pasado? Voy asociando y finalmente mi mente no me deja poder mantener una atención y una concentración. Entonces, debe haber sido muy, muy difícil pedirle a una persona que haga esto. Entonces, se empezaron a dar cuenta de que para poder lograr llegar a este interior, lo que nosotros necesitamos es conocernos. Lo que necesitamos es conocer primero nuestro cuerpo, puede ser, pero conocer muchísimo nuestra mente, darnos cuenta cómo funciona nuestra mente. Si nosotros conocemos cómo funciona nuestra mente, vamos a saber qué hacer para conectarnos con nuestro interior sin que nuestra mente nos moleste, sin que nuestra mente empiece a generar trabas, empiece a generar problemas, sin que nuestra mente empiece a evitar un estado de conexión. La mente evita estados de conexión, ¿por qué? Porque resulta de que nuestra mente se alimenta de imágenes, de formas, de movimientos, de colores. Nuestra mente la educamos de esa forma. Cuando nosotros nacemos y vamos creciendo, la vamos llenando de información. Tenemos muchos constructos sociales, por ejemplo, de que es muy bueno ser inteligente y para ser inteligente yo tengo que tener una mente rápida, tengo que tener una mente que funcione de una forma particularmente ágil. ¿M? Una persona lenta es una persona eh, que no tiene las mejores condiciones ni características mentales. Entonces, si crecimos en un condicionamiento de esa forma, nosotros desde pequeño, dentro del exitismo también encontramos, vamos a llenar la cabeza con mucha, mucha información, muchos movimientos, muchas formas. Y finalmente todos estos movimientos externos se van a transformar en nuestro alimento. Y vamos a ir alimentando nuestra mente con tanto pensamiento. Entonces, si yo le digo de un día para otro a mi mente, ¿sabes qué? Cállate, no digas nada, absolutamente nada. Mi mente lo que va a hacer en ese momento es no reconocer la instrucción. Va a decir, oye, si yo me callo, la sensación que tengo es no soy capaz. La sensación que tengo es minimizarme, porque mientras más conocimiento tenga en mi cabeza, yo voy a ser mejor en este mundo. Entonces, al momento de yo decirle cállate mi mente se va a resistir. Mi mente no va a crear la posibilidad de que yo pueda tranquilizar mi mente y conectarme con mi interior. Va a estar mucho, mucho rato mi mente pensando y pensando en qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó. Va a estar totalmente conectada al exterior y al mismo tiempo a nuestros recuerdos. Por lo tanto, el hecho de conocer, y que es lo que vamos a ver ya en las próximas clases, el hecho de conocer nuestra mente a cabalidad influye muchísimo en nuestro estado meditativo. ¿Y el por qué se da principalmente? Porque somos muy inconscientes de pensamiento. Cuando nosotros nos sentamos a meditar o a relajarnos, muchas veces no nos damos cuenta cuando enganchamos con un pensamiento y ese pensamiento se va hacia un lugar, luego se va a otro lugar, luego se va a otro lugar y empieza a pasearse por todos los lugares este pensamiento y al momento de pasearse por todos los lugares va pasando el tiempo y nosotros no nos damos cuenta y simplemente nos dejamos ir y de repente uno dice, oye, ¿verdad que estaba meditando? Y trato de volver a mi centro. Y ha pasado mucho tiempo. Muchas veces nos pasan las meditaciones completas, con nuestra mente pensando en cualquier cosa. Y ahí nos damos cuenta de que no tenemos un gran control sobre nuestra mente. La mente funciona en forma automática, sola. Por eso necesitamos conocerla. Al momento de conocer a nuestra mente, nosotros vamos a evitar de que ocurran este tipo de situaciones y vamos a poder conectar finalmente con nuestro interior sin trabas. A eso nosotros le llamamos trabas y eso es lo que uno de los aspectos los cuales tenemos que trabajar en las siguientes clases. Por ahora, vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer esta semana. Esta semana, el qué hacer. Vamos a
mantener la relajación corporal que habíamos hecho anteriormente, quizás ahora en menos tiempo. Respiración tranquila, también. Vamos a ver de dejarla en menos tiempo, porque luego de eso nos vamos a empezar a fijar en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, y vamos a asumir cada uno de esos aspectos como un aspecto físico, como los gunas, como estas partes de la materia. Y vamos a tratar de simplemente observar si es que logro encontrar un aspecto espiritual dentro de mí. ¿Mm? ¿Cómo podría yo encontrar un aspecto espiritual dentro de mí? Simplemente dándose cuenta de que hay un observador primario, un observador que podría observar el cuerpo, que podría observar la mente. La mente puede ser observada por este observador primario. Nuestras emociones, cada una de las cosas que nosotros experimentamos pueden ser observadas a través de este observador y vamos a crear conciencia de este observador. Solamente eso. Entonces, lo que hacemos es relajación corporal, respiración tranquila y, obviamente, conciencia de este observador. Esto lo vamos a realizar todos los días durante esta semana. Recordemos que es muy, muy importante poder hacerlo todos los días si queremos un avance real. Van a ser muy poquito, de 5 a 7 minutos, es muy poco el tiempo. Pero nos va a ocasionar muchos, muchos cambios. Si no vemos el aspecto espiritual, no hay que preocuparse, no hay que frustrarse. Es muy, muy normal. Nuestra mente tiene la capacidad de ver solo cosas materiales. Por lo tanto, si nosotros estamos esperando en ese momento ver un ser o ver algo de luz o ver algo como más tangible, nuestra mente se va a cuestionar lo que estamos sintiendo y no va a ver lo que realmente es. Nosotros vamos a comenzar a ver, les pongo un ejemplo, nosotros vamos a comenzar a ver cómo este ser comienza a observar todo y uno de repente trata de analizar a este ser. Entonces uno dice, a ver, ¿y este ser interior cómo es? Es como luz, es como, pero resulta de que la luz es un aspecto material. Nosotros podríamos decir, no, pero es que es como tiene mi cuerpo, pero tu cuerpo es un aspecto material. Uno podría decir, no, pero es que es un ser. Un ser es un aprendizaje, porque no sabemos cómo es un ser. Por lo tanto, cada una de esas cosas nosotros las vamos a ir observando, dándonos cuenta. Y simplemente ver la conciencia del observador, no darle un nombre, una forma, una característica, simplemente darse cuenta de que existe un observador final. Y esto, como les decía anteriormente, no necesariamente va a ser una tarea fácil. Vamos a tratar de durante la semana tratar de conectar con este aspecto espiritual. Si no podemos, no hay de qué preocuparse, tenemos que seguir trabajando en muchas cosas más. Pero lo vamos a intentar esta semana. Eso nos va a dar una condición muy significativa de poner atención hacia nuestro interior. Así que si no nos resulta el conectarnos con esta conciencia espiritual, nos va a resultar sí o sí el hecho de llevar la atención hacia nuestro interior. ¿Sí? Entonces, comenzamos con la meditación. En este momento vamos a hacer esta misma meditación, que es lo mismo que hicimos en la clase anterior, la cual la pueden replicar. Yo les voy a entregar el archivo por separado, como para poder replicar la clase, o sea, día tras día. Y también la pueden seguir desde este mismo video. Así que eso, que tengan una muy buena semana. Recuerden que la próxima semana enviamos el tercer video, la tercera clase, y dejamos la tarea. Que estén muy bien. Busca una posición cómoda. Comienza poco a poco a relajar tu cuerpo. Comienza poco a poco a soltar y relajar cada parte de tu cuerpo.
Observa desde tus pies cómo comienza a subir una sensación de relajo por cada parte de tu cuerpo, tus pies, tus piernas, muslos y glúteos. Cada músculo, tendón y ligamento se comienzan a soltar, a relajar. Lleva tu atención hacia tu espalda y tu columna vertebral. Observa que estén en perfecta posición y con cada inspiración vamos observando este relajo y con cada exhalación vamos soltando cada músculo. Relaja tu abdomen, tu caja torácica, tus hombros, tus brazos y tus manos. Lleva tu atención hacia tu cuello. Y ahora tu cabeza y a cada músculo facial. Observa cómo se relaja tu entrecejo, tus ojos apoyados con suavidad, tus mejillas, tus labios, maxilar inferior separado levemente del superior, lengua apoyada en el paladar, en la naciente de los dientes, y tus labios apoyados con suavidad. Ya todo tu cuerpo está tranquilo y relajado. Lleva la atención ahora hacia tus órganos internos. Observa tus pulmones, cómo se van relajando a medida que relajas tu respiración. Tu corazón y el torrente sanguíneo, totalmente relajado. Te sientes en paz. Ahora, observa tu respiración. Observa cómo a medida que relajas, esta respiración se vuelve más sutil. Poco a poco se vuelve casi imperceptible. Y vamos disfrutando de esta sensación. Vamos disfrutando de esta tranquilidad. A medida que tu mente se va conectando con tu cuerpo, con tus sensaciones y con tu respiración,
Esta también se tranquiliza y simplemente observa. Observa con tu mente tu tranquilidad y relajación. Ahora vamos a prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro interior. Presta atención a tu cuerpo, a tu respiración, a tu corazón, a tu mente y pensamientos. Y sin forzar, los vamos a catalogar como aspectos materiales. Cada aspecto, cada forma que viene a tu mente, cada sensación, cada percepción externa, sonidos, la música e incluso mi voz, son componentes materiales. Ahora lleva la atención más hacia tu interior. Y trata de percibir al observador primario, quien observa tu mente, quien observa tus percepciones, tus sensaciones, tus emociones. Este observador solo observa, no enjuicia, no cuestiona, no se involucra, tan solo observa silenciosamente la materia. Percibe cómo puedes hacer una separación en tu interior entre tus percepciones materiales y este observador que es espiritual. En esta pequeña meditación tan solo vamos a buscar identificar este observador primario.
Luego de ello ya podemos comenzar lentamente a volver a este lugar, a volver a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Para volver, siempre inspiramos profundo para llenar de oxígeno nuestro cuerpo y de energía. Esto nos va a dar la intención de mover nuestros pies lentamente, de mover nuestras manos lentamente. Y poco a poco comenzamos a activar nuestros sentidos, percibiendo nuestro entorno, para finalmente comenzar a abrir nuestros ojos. Al abrir nuestros ojos, quédate por un minuto observando qué ocurrió en ti, observando cómo en estos pocos minutos pudiste conseguir un descanso, una tranquilidad y al mismo tiempo probablemente una conexión con este observador final. Ahora ya puedes lentamente reincorporarte. Muchas gracias.